Entonces, hermanos, Dios habla a su pueblo hoy. Abran sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, y empezamos desde el versículo 14 hasta el 30. Yo le voy a leer conforme a lo que dice la Escritura aquí, pero si usted ya lo encontró y puede, póngase de pie para yo leer el libro de Mateo, capítulo 25, el versículo 14 hasta el 30. Usted me sigue con sus vistas mientras yo le doy la escritura. Ponga atención a esta historia que yo se la voy a estar explicando durante el sermón, pero que es muy conocida, y si usted no la conoce, ponga atención para que no se aburren del mensaje y así puedan entender más o menos. Acuérdese que cuando lo veo medio aburrido es cuando le empiezo a hacer preguntas. Y dice así: parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos, en el versículo 14, perdón, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero cuando llegó también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadle al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más, y el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y el siervo inútil, echado a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es palabra de Dios. Padre Celestial, te pedimos que hables a nuestros oídos espirituales, a los oídos del corazón, para recibir tu palabra. Disipa toda duda, disipa toda distracción, y que tu palabra pueda penetrar en nuestros corazones para aplicarla en nuestras vidas y enseñársela a nuestros hijos y a todos que nos escuchen o que nos ven. Usa mi vida, usa mi boca. Es tu palabra, es tu pueblo, es tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, noten que esta escritura una advertencia que Jesucristo les está hablando. En el versículo 14 dice: del reino de los cielos. Anteriormente les había contado una historia de las 10 vírgenes que esperaban al esposo, y lo que prácticamente, cuando está hablando del reino de los cielos, está hablando del evangelio de Dios. ¿Cuál es el evangelio de Dios? Que Cristo Jesús, en sus buenas noticias, vino al mundo
murió por nosotros, resucitó el tercer día y un día volverá. Entonces en la parábola anterior de la que acabamos de leer, nos cuenta que debemos de estar atentos para cuando el esposo venga, refiriéndose el día que vuelva Cristo. Tenemos que estar conscientes de que va a venir Cristo. ¿O usted está consciente de que va a venir Cristo? ¿Sí o no? Que un día va a venir. Entonces, tenemos que estar preparados y tenemos que estar listos, porque la venida de Dios no la sabe nadie. Así es de que si un día oye y dice, el día tal por cual va a venir Cristo, dice que ni los ángeles del cielo conocen cuándo va a regresar Cristo. Entonces, no le haga caso a esas cosas. ¿Por qué? Porque la Biblia, por más que usted le busque y por más que le quiera descifrar, no lo dice. Pero me acuerdo que hace unos años una persona dijo que el 21, creo que de noviembre, iba a venir. Y hasta habían unas señales bien grandes que iba a venir, y no vino. Y no vino. Bueno, el punto no es ese. El punto es que en esta parábola de los talentos no nos advierte solamente que va a venir Cristo, sino que va a venir Cristo y que tenemos que estar listos para qué. A ver quién se acuerda. Si acá, leyendo toda la escritura. Porque es la historia de que Cristo va a venir, usando la historia de un gran hacendado que se fue, que le entregó todos sus negocios a sus siervos y que un día iba a regresar. ¿Para qué? Para llevarlos con él. Sí, pero antes, para hacer cuentas. Para hacer cuentas. Entonces, en esta parábola entendemos, Dios nos dice que Él va a regresar, pero que va a hacer cuentas contigo. Porque Dios se fue y nos ha entregado algo bien valioso. Esta es la parábola. La parábola dice que un hombre con mucho dinero habló con sus siervos y les dijo, me voy, aquí está mi negocio, y a cada uno le entregó conforme a su capacidad. A uno le entregó 5, al otro ¿cuántos? 3. ¿Y al otro? 5, 3, 1. Véanle, ahí lo dice. Véanlo, ahí lo dice bien claro. Dice, y cuando estos hombres se fueron, dice así, porque el reino de los cielos es semejante que un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Las propiedades de este hombre se las entregó a sus siervos. A uno dio 5 talentos, el versículo 15, y al otro 2, y a otro 1. I'm sorry, sí, cierto, que no lo son. Y dice, y fueron y negociaron esos talentos. Ahora, y todos aparentemente negociaron bien, pero hubo uno que no negoció, y son los que vamos ahorita a hablar de ellos. Pero antes quiero recordarles lo que les he estado llamando. Acuérdense que en Cristo, no me digan que somos vencedores, porque sí lo somos, pero todavía no le he predicado ese mensaje. ¿Qué somos? ¿Nueva qué? Sí. ¿Qué más somos? Eso ya es nueva creación, y nueva criatura es lo mismo. ¿Qué somos más? Libres. Muy bien. Somos justificados, somos perdonados, ¿verdad? Somos, pues justificados fue el último mensaje. Y aparte, nos enfocábamos en lo que somos en Cristo, y ahora nos estamos enfocando en quién somos en Cristo. Y el último mensaje es, ¿somos qué? Hijos de Dios. ¿Se acuerdan los que estuvieron? Hijos de Dios. Y hoy vamos a ver, somos siervos de Dios. Así como somos hijos, somos siervos. Y esta parábola nos enseña que Dios, así como dice, un hombre entregó todos sus bienes, algo muy valioso, a uno, a otro y a otro, y se fue. Pero también dice que regresó y pidió cuentas y les habló conforme a lo que ellos habían trabajado. ¿De acuerdo? Entonces, de la misma manera quiero que entendamos que Dios
nosotros como sus siervos vino y ha puesto algo de mucho valor en nuestras manos y que un día va a regresar y nos va a pedir cuentas. ¿Qué creen que es eso que Dios ha puesto en nuestras manos? Aquí esta parábola habla de talentos, y cuando nosotros hablamos de talentos pensamos que son talentos así como si tenemos un talento musical, si tenemos una habilidad para esto, tenemos... No, ustedes están viendo que dos veces, en vez de decir talento, dijo otra palabra en la historia. A ver, ¿quién me la puede decir si la vio? ¿Qué otra palabra usó en vez de talento? Como que está un poco dura. ¿Cuál? Dijo, entregó sus bienes, es cierto. Dijo, y luego usa otra palabra. ¿Cuál cree que es? Usó la palabra dinero. Dinero. O sea que está hablando de que entregó dinero a estos hombres para que lo multiplicaran y para que lo avanzaran. Esta parábola no se trata de que tú seas muy bueno con el dinero. Esta palabra se trata de que tú seas muy bueno con lo que Dios te ha entregado. Y si Dios te ha entregado el dinero, Dios te ha entregado a tus hijos, y eso es importante. Dios te ha entregado a tu esposa, a tu esposo, y todo eso le vamos a rendir cuentas un día a Dios. Pero una de las razones más importantes es lo que dice el versículo 14. El reino de los cielos es semejante. Cuando está hablando de los reinos de los cielos, está hablando del reino de Dios, está hablando de su trono, está hablando de su evangelio. Y lo que Dios ha entregado más grande en tu vida y en la mía, como cristianos, es el evangelio. Así es de que un día Él va a regresar y te va a decir, ¿qué hiciste con el evangelio? ¿Qué hiciste con esas buenas noticias? Porque yo te encargué algo bien grande, que no se lo encargué a los ángeles, que no se lo encargué a los arcángeles, que se te lo encargué a ti, como mi siervo. ¿Tú qué hiciste con esas buenas noticias que te salvaron? ¿Sí entienden? Eso es. A algunos les dio una capacidad de poder compartir el evangelio grande, como los misioneros, los grandes predicadores. A otros les dio una capacidad menor, pero a todos les dio una. Nadie está exento de decir, no, pues yo no. Todos hemos recibido. Ahora, ¿qué es lo que tú esperas que cuando Dios venga y te diga por tu nombre y te diga, ¿qué hiciste con mi evangelio? ¿Te gustaría ser como el que se le dieron 5 talentos, 2 talentos o 1 talento? Bueno, yo me gustaría ser como el de 5 o el de 2, pero no como el de 1. ¿Me entienden? Quiero que cuando yo lo enfrente, veamos que yo he compartido el evangelio. Ahora, ¿cómo compartimos el evangelio? Hablando con personas de Cristo, testificándoles, enseñándoles con nuestra vida que somos cristianos, cooperando y trabajando y sirviendo aquí en la iglesia, que es como se comparte el evangelio. ¿Sabía que hay infinidad de cosas para hacer aquí en una iglesia? ¿Usted cree que si usted llega y se sienta y dice, no hay nada que hacer? Se tuvo que imprimir el boletín, se tuvo que estudiar el mensaje, se tuvo que limpiar la iglesia, se tuvo que pagar la iglesia, alguien tuvo que pagar el recibo de la luz, alguien tuvo que pagar el recibo del agua, alguien tuvo que limpiarla, alguien tiene que estar ahí haciendo los boletines y dándolos, alguien tiene que estudiar los cantos, alguien los tiene que cantar, alguien tiene que prepararse con la guitarra. Es una infinidad de cosas que existen en una iglesia. Y todo aquel que se una a esa obra está haciendo algo del evangelio que se le ha encomendado. ¿Por qué? Porque esta iglesia en general, ¿qué es lo que predica? El evangelio. Entonces estamos trabajando, ¿entienden? Bueno, ya resumiendo eso, yo sé que queremos ser el de 5, el de 2, pero no el de 1. Queremos ser un siervo fiel y valiente. Pero antes de poder ser un siervo fiel y valiente, ¿qué cree
que se necesita un siervo para poder llegar a ese punto donde de las palabras del maestro yo estoy tomando este título, porque le dice buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. Ahora usted ahí puede ver que buen siervo y fiel, pero de valiente, ¿en dónde encuentra que le dice que es valiente? En ningún lado, ¿verdad? Pero usted encuentra que al otro que le dijo siervo malo y negligente, ¿sabían qué es lo que le contestó él? ¿Por qué no fue y trabajó el talento? ¿Por qué creen que no lo hizo? ¿Por qué agarró y fue y hizo un hoyo y escondió ahí el talento y le dijo, no sé nada? Y cuando regresó, lo descargó y le dijo, aquí está. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Ahí dice en la escritura. Si usted lo ve, como por el 21-22, ahorita se lo voy a leer. Bueno, hasta el 25. El 25 está la clave. ¿Cuál fue el motivo por el cual escondió? Tuvo miedo. Por eso ahí dice, necesitas ser un siervo fiel y valiente, que no tengas miedo. Si tú tienes miedo de compartir, de trabajar para la obra de Dios, porque dices, no, pues la gente se puede reír de mí si yo les hablo de Dios. No, pues si yo vengo y sirvo en la obra de Dios aquí, híjole, pues tengo miedo de perder mi tiempo de televisión, tengo miedo de perder mi tiempo de dormir, tengo miedo de perder mi tiempo de estar haciendo lo que a mí me gusta. ¿Entienden? Por eso, para ser un siervo de Dios, se necesita siervo fiel y valiente. Se necesita la fidelidad y la valentía, pero también se necesita el compromiso. El decir, yo me aviento, yo me comprometo. Así como una mamá está bien comprometida con sus hijos. Es muy raro que una mamá le toquen y le digan, mamá, ya tengo 3 días sin comer, dame de comer. Muy raro eso. Las mamás ahí están, dándoles de comer diariamente a los hijos, atendiéndolos, bañándolos, cuidándolos, porque están bien comprometidas. Y en el Evangelio, para ser un siervo fiel y valiente, tenemos que ser comprometidos y tenemos que tener el entusiasmo, porque no en esta versión dice, pero en otras dice que cuando llegó y le entregó al de los 5 y al de los 2 talentos, dice que rápido fueron a trabajar esos 2 talentos, y al que le entregó 1, dice que nomás fue. O sea que no tenía muchas ganas. Y más los otros dijeron, vamos, con un gozo. Entonces, para ser un siervo fiel y valiente, tenemos que tener ese compromiso, ese entusiasmo, esa fidelidad, esa valentía. Porque recuerda, eres siervo de Dios. No nomás eres su hijo y ya, eres un siervo de Él. Él te ha escogido y te ha dado una tarea para que tú le sirves y te ha puesto algo que es valiosísimo para tu vida, o más bien lo más importante para tu vida, que es las buenas noticias del Evangelio, y que quiere que vayas y tú hagas algo al respecto. Por eso. Ahora, para poder ser un siervo y fiel y valiente y recibir esas palabras, vamos a compararlas con las otras. Si tú eres un siervo fiel y valiente, vas a recibir primero estas palabras. Y lo vamos a desglosar, esta escritura que te voy a decir. Dice así: buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Esa es escritura. Y luego vamos a ver lo que es la última, que la encontramos en el 26. Y le dice, respondiendo su Señor, dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí? Por tanto, debiste haber dado el dinero a los banqueros y al venir yo lo hubiera recibido con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene los talentos. Y luego nos brincamos hasta el 30 y dice,
Y el siervo inútil, ¿qué dice? ¿Quién leyó el 30? ¿Y el siervo inútil qué? Echado a las tinieblas. Entonces, si tú quieres ser un siervo fiel y valiente, si tú eres un siervo fiel y valiente, tú vas a recibir, lo primero, una felicitación y no una, pues, ¿cómo se podría decir? Maldición, o un regaño, o una reprensión. Si tú eres un siervo y fiel y valiente el resto de tu vida, y un día cuando enfrentes a Jesucristo y Dios y te diga qué hiciste con el Evangelio, recibirás una felicitación y no una reprensión. Ahora, ¿por qué lo digo eso? Porque le dice así al que hizo 5 y 2. ¿Qué le dijo? Buen siervo y fiel. ¿Qué es eso? ¿Un regaño o una felicitación? ¿Y qué le dijo al otro? Siervo malo y negligente. ¿Qué es eso? ¿Una felicitación o una reprensión? Le dijo, siervo malo y negligente. Si tú eres siervo fiel y valiente, vas a recibir una felicitación y no una reprensión. Y si tú recibes una felicitación, en vez de una reprensión, eso te va a hacer sentir bien. ¿O quién le gusta que le digan eso? Usted se ha puesto a pensar cuando usted está trabajando y que lo llaman a la oficina, porque sí lo han llamado, a mí me han llamado, por las dos cosas, por buenas y por malas. No crean que últimamente me llamaron por buenas, pero en el pasado me llamaron por malas. Se lo digo con verdad. Y que le digan, cuando hiciste bien el trabajo, has hecho el trabajo re bien. De veras que, híjole, tu manera de trabajar, qué bien. ¿Cómo se siente uno? Se siente uno re bien. Pero ¿cómo se siente cuando le dices, sabes qué? Tu ética laboral es bien pobre. No, mira, nomás no trabajas tú. Qué feo es cuando le dicen eso, ¿verdad? Cuando lo reprenden. Ahora, eso es durante un trabajo. Pero imagínese usted, durante el tiempo que Dios le hable y que le diga, qué mal trabajo hiciste. Mira nada más, no hiciste nada. Qué malo eres. Pero qué bonito será cuando te digan, wow, hijo, de veras, qué satisfecho estoy de cómo me serviste. Qué bien. Si yo o las personas crees que no vieron este sacrificio, yo sí lo vi. Y por eso te digo, buen siervo y fiel. ¿Eso no te va a hacer sentir bien? Claro. Dice un dicho por ahí, no es el que ríe primero, sino el que ríe mejor. No es el que ríe primero, sino el que ríe al último. En un principio dices, yo no hago nada, yo no le sirvo, ¿qué puedo dar? Pero la consecuencia un día la voy a enfrentar. Mejor enfrento lo difícil, servir, y después recibo la consecuencia de una felicitación y no una reprensión. No nomás te va a hacer sentir bien, sino te va a hacer ver bien. Y yo no estoy en el negocio de que ustedes se vean bien, ni yo quiero verme bien, porque esa no debe ser la actitud de un cristiano. Yo voy a hacer las cosas para verme bien. Es que yo me tengo que ver bien. No, pero si tú haces ver bien a Dios, por naturaleza te vas a tener que ver bien, aunque te escondas. Aunque te escondas. Es por eso tan importante que cuando vayamos a trabajar, tengamos la mentalidad que vamos a servir a Dios. Porque si vamos con la mentalidad que servimos a los patrones o para que nos veamos bien, estamos fritos. En un trabajo hay muchas cosas que no les gustan a los empleados de los mismos empleados, ¿verdad? Hay muchas. Como si usted trabaja con uno que no trabaja a la par de usted no le va a gustar y le va a molestar. Dices, oye, pues, yo ya saqué 10 hamburguesas y este sacó apenas 2. Y ahí está la línea bien atrasada. No le va a gustar eso a usted.
pero como sea, lo tolera. Usted no le gusta aquel que llega tarde. Es decir, ¿qué pasó? Yo siempre llego temprano y usted está llegando tarde. Yo he visto gente que ha encarado, de hecho, mujeres. Un día un patrón que yo tuve nos dijo, si todos llegan temprano les voy a dar tanto dinero, pero tienen que llegar todo el mundo temprano durante tanto tiempo. Y había una que no llegaba temprano, pues. Y un día la agarró una grandota y la agarró y hacia el oído le dijo, yo no voy a perder mi dinero por tu culpa y tu dedo. Pero así le dijo fuerte y la pobre mujer se quedó. Le dijo, más vale que te corrijas, porque yo aquí todo el tiempo vengo temprano y por tu responsabilidad. Todo eso no le gusta a la gente, pero lo podemos pasar. Pero lo que menos le gusta a la gente, ya les va. Y estoy seguro que todos los que trabajamos en trabajos van a estar de acuerdo conmigo. Es aquel que se quiere hacer quedar, o aquel que se quiere ver bien haciéndole la barba al patrón. Lo repudia el trabajador eso. ¡Oh! ¿Cuántos trabajadores? En todos los trabajos hay alguien así. Donde sí que sí, piensen ustedes a quien le digan y se quieren quedar bien. No les estoy yo hablando de eso. Yo les estoy hablando que si nosotros servimos a nuestro Señor de una manera fiel y de una manera valiente, nos vamos a ver bien. ¿Por qué? No porque buscamos vernos bien, sino porque queremos hacer bien al que único que merece que se vea bien. Pero la naturaleza nos vamos a ver bien nosotros. No nomás nos vamos a sentir bien, nos vamos a ver bien. ¿Por qué? Porque el patrón, porque la gente va a decir, buen siervo y fiel. Nos van a dar una felicitación en vez de decir, qué pobre para trabajar eres. Entonces, hermanos, ya vimos la primera. Que si somos siervos fieles y valientes, vamos a recibir, ¿qué? Que me digan las dos palabras, me va a animar mucho. Vamos a recibir, ¿qué primero? ¿Una qué? Felicitación y no una reprensión o una regañada. Una felicitación y no una reprensión. Segundo, estamos leyendo eso. Buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Si tú eres un siervo fiel y valiente, ¿sabes qué vas a recibir? Aparte de la felicitación, vas a recibir una promoción en vez de una degradación. Le dice, si en lo poco me has sido fiel, ¿en dónde te voy a poner? En lo poco otra vez. ¿Sí? En lo mucho. Entonces está viendo que de poquito a mucho y que lo están promoviendo. Y al otro, ¿qué le dijeron? Te di un talento. No, pero es que tuve miedo, lo escondí, lo agarré. ¿Qué dice? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ok, pues quédatelo, ok, dámelo. ¿Qué dijo? Siervo malo y negligente, ¿y qué hizo? Se lo quitó. Dijo, quitarle el talento a ese que tiene uno y dénselo a quién. Al de 5. ¿Por qué creen que se lo dio al de 5? Oye, si usted le da 5 tacos a vender a una persona y a otro le da 2 y a uno le dio 1 y luego después de una hora regresa el que tenía 5 y le vendió y le trae el dinero, y el de que traía 2 también le vendió, y el que le dio 1 regresa con el taco y le dice, es que no lo vendí. ¿A quién le daría ese taco? ¿Al de los 2 o al de los 5? Pues dice, a mi vendedor estrella. Así de sencillo. Para ser un siervo fiel y valiente, ¿verdad? Esas cosas son las que vamos a ver. Entonces, si somos siervos fieles y valientes, vamos a recibir, ¿qué? Una felicitación, en vez de una reprensión. Pero la segunda, ¿una qué? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. ¿Una qué? Promoción y no una degradación. ¿Sí me entienden? Una promoción, que es un aumento, ascenderlo. ¿Y qué es una degradación? Bajarlo, quitarle. El otro tenía 1 y terminó con ¿cuántos?
¿Con 6? El que tenía 1 y el que tenía 5 terminó ¿con cuántos? Con 6. No, de hecho no terminó con 6. ¿Con cuántos terminó? 11. ¿Qué pasó? 11. Fue y multiplicó 5 más, sus 5 originales, y todavía el que le dieron 11. Entonces, cuando somos siervos fieles y valientes, no nomás es una felicitación en vez de una reprensión, sino es una promoción en vez de una degradación. Qué bonito, fíjense, que Dios le dé. Fíjense, ¿sabía que Dios le va a dar tareas allá en el cielo de que puedan ser de por vida? Fíjense, yo le voy a contar algo privado, que no es privado, pero no es malo ni nada, de mi hermano Daniel, el que se murió. Él tenía un deseo y él tenía la seguridad de que él iba a hacer algo allá en el cielo. Él creía, y creo que todos creen, que no todo el tiempo vamos a estar con un arpa y con una aureola y tocando el arpa ahí todo por la eternidad, así como cantando. Mucha gente cree que eso es lo que vamos a hacer en el cielo, o está rezando que vamos a estar así en el cielo por toda la vida. Usted va a vivir una vida normal. Digo, la Biblia dice que no comida, no bebida, no muchas cosas, pero dice que va a haber un mar de cristal, un mar que usted lo transparente. Dice que va a haber una ciudad, una muralla, calles de oro. Mi hermano tenía el deseo y él dijo, si un día cuando yo me muera, que le gustaban mucho los árboles y le gustaba regarlos, cortarlos, cuidarlos. Y dice, si a mí el Señor un día cuando yo llegue al cielo y me dice, mira Daniel, agárrate toda esa parcela y tú es el que la vas a cuidar. Dice, híjole, yo la cuidaría con tanto gusto. Yo la regaría, yo la podaría, yo estaría por eso. Imagínense que Dios le diga a usted, le diga, mira, aquí me fuiste poco en lo fiel, te voy a entregar algo grande, donde puedas hacerlo por la eternidad. Algo que usted se llene de gozo, algo que usted, no sé, ¿sí me entiende? Algo que usted va a estar bien contento. A lo mejor a Samuel le dice, Samuel, vamos a hacer fiestas todos los días y tú vas a ser el que va a hacer la carne asada. Algo así parecido, ¿no? Algo así, yo creo que Samuel lo haría con gusto, ¿verdad? Vénganse, ¿verdad? Aunque, vuelvo a repetir, el cielo dice, no es bebida ni comida. Pero, bueno, no lo entendemos hasta que llegaremos allá. Pero lo importante es que seamos un siervo fiel y valiente para recibir una promoción en vez de una degradación. Y por último, vean lo que le dice, buen siervo y fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿Qué le está haciendo ahí? Si yo te digo, entra al gozo, o sea, eso se refiere a la fiesta, a lo que yo me estoy alegrando. Que si yo te digo, entra a la fiesta, entra y sé parte de mi gozo, ¿qué es eso? Yo estaba dando la entrada. Pues sí, pero ¿cómo se llama eso? Pero más que todo, que bienvenida es una orden directa. Entra al gozo de tu Señor. ¿Cómo se llama eso? Empieza con I. Invitación. Usted va a recibir una invitación y no una corrida, no una echada. Porque a uno le dijo, entra al gozo de tu Señor. En el versículo 30, ¿qué le dicen al siervo malo y negligente? ¿Qué dice de él? ¿Qué le dicen? ¿Lo invitan? No, lo mandan a Echarle las tinieblas de afuera. ¿Qué dijo? La palabra. Echadlo. La hermana dijo correctamente, lo corrieron. Lo corrieron.
O sea, no le dijeron, no le dieron una invitación. ¿Usted ha ido o usted ha salido de una fiesta y no le han invitado? Levante su mano. ¿Sí? Sí. ¿Y se ha sentido triste? En algunas sí, en otras no. En otras no. Pero si usted quería ir a esa fiesta, si usted quería ir a esa fiesta y es una persona que usted la quiere y usted la ama y de repente esa persona nomás no le invitó, se sentiría muy feo. Se sentiría uno feo. Pero aún más que eso, si el Señor le dijera, en las bodas del Cordero, en las bodas donde vamos a celebrar por la eternidad, le dice a ese siervo inútil, echadlo a las tinieblas. Qué feo sería, ¿verdad? ¿O usted cree que sería mucho mejor, desde luego, decir, entra al gozo de tu Señor? ¿Sí entiende? Si usted es un siervo fiel y valiente, va a recibir primero, a ver, nomás me los voy a calar a ustedes. Y si la hermana Cefe les contesta es porque ya le he repetido como 500,000 veces a ella eso. Entonces no crea que les gana por mucho. Por eso les es exactamente. Y si no se lo sabe, pues entonces ahí se solita se pone mal, ¿verdad? La primera. No. La primera, buen siervo y fiel. Buen siervo y fiel. Siervo malo y negligente. ¿Recibió qué? Uno que recibió. Buen siervo y fiel. ¿Recibió una qué? Pero, punto bueno, papancho. Felicitación. Malo y negligente. Siervo malo y negligente, ¿qué recibió? Nada, lo quitó. Una reprensión. Felicitación, reprensión. La segunda, estamos hablando. Me fuiste fiel en lo poquito, entonces te voy a poner en lo grandote. ¿De qué estamos hablando? Promoción. Punto bueno para Panky. Y el otro que recibió, tienes uno, quítaselo, ya se lo olvidé. Degradación. El último, entra al gozo de tu Señor. ¿Una qué? Invitación. A ver, la hermana después de la 500,000 se ganó otra vez. Y el otro que dijo, echadlo a la fuera de las tinieblas. Recibió una corrida, o para hacerlo con rima, recibió una expulsión. Lo expulsaron. Le dijeron, echadlo. Hermano, tú eres un siervo de Dios. Yo soy un siervo de Dios. Para poder recibir esa felicitación, esa promoción y esa invitación, yo tengo que ser un siervo fiel y valiente. Si no soy un siervo fiel y valiente y me excuso como el otro y digo, es que tuve miedo, entonces no voy a recibir lo que les mencioné, sino voy a recibir una reprensión, una degradación y una expulsión. Para ser un buen siervo, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos compromiso, necesitamos entusiasmo para ser un siervo fiel y valiente. Y necesitamos no temerle a nadie. Necesitamos comprometernos, necesitamos tener ese entusiasmo. Si no hay entusiasmo, no va a haber compromiso. ¿Verdad? Tiene que haber ese entusiasmo. Cuando no hay ese entusiasmo, ya no es lo mismo. Eso es el motor que nos mueve. Hermanos, acuérdense, usted es creación de Dios, es libre en Dios, es justificado, es perdonado, es hijo de Dios, pero también es siervo de Dios. Que usted y yo seamos siervos fieles y valientes y vayamos y compartamos las buenas nuevas del Evangelio a todo mundo. Cierra tus ojos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este mensaje. Te damos gracias por este tiempo. Alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre, porque nos recuerdas que nos has dado un gran tesoro, que es el tesoro, Señor, de compartir tu evangelio. Ese evangelio que nos salvó, que nos hizo libres, que nos hizo nueva creación, que nos justificó y nos perdonó,
que nos dice que somos ahora ya tus hijos porque hemos sido adoptados por medio de tu Hijo, pero también que nos dice que tenemos una responsabilidad de servirte. Ayúdanos a servirte con compromiso, con entusiasmo, con deseos, para poder escuchar esas bonitas palabras que queremos todos escuchar. Buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos,